las funciones racionales. Son esas funciones que se pueden expresar como cocientes de polinomios. Nosotros habíamos visto la semana pasada que los polinomios se podían sumar, restar, multiplicar, y esas operaciones me devolvían otro polinomio, ¿sí? Ahora, el cociente de polinomios es un poco más complicado porque dividir dos polinomios no necesariamente me termina dando otro polinomio. Se tienen que cumplir ciertas condiciones muy específicas. Entonces, en general, cuando yo divido dos polinomios cualesquiera, P y Q, donde el grado de P es M y el grado de Q es N, M y N son números naturales, entonces tenemos una función racional, ¿sí? Que tiene ciertas características diferentes a la de las funciones polinómicas. Hay un detalle claro acá que es acerca del dominio de estas funciones porque el dominio puede estar restringido. Acuérdense que esto lo habíamos charlado un poco ayer. El dominio de una función era el conjunto de todos los números reales donde yo puedo evaluar la función, donde tiene sentido evaluar la función. Yo evalúo la función en esos números reales y obtengo un resultado numérico. En los casos que yo no pueda hacer la cuenta o que en la calculadora, por ejemplo, salta un error, bueno, es porque estoy evaluando la función en un valor que no pertenece a su dominio. Entonces, el cálculo no se puede efectuar o no tiene sentido efectuarlo, así que esos valores quedan afuera del dominio. Y un caso clásico, al tener un cociente, es el problema de dividir por cero. No se puede dividir por cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando el polinomio denominador, el polinomio Q, que está acá dividiendo, se anula, alcanza una raíz? Bueno, no se puede hacer esta cuenta. No puedo hacer P de esa raíz dividido cero. La cuenta no se puede hacer porque no se puede dividir por cero. Entonces, esos valores reales problemáticos los excluyo del dominio. Entonces vamos a pedir que para confeccionar el dominio de una función racional necesitaríamos que el denominador nunca se anule. Entonces les buscamos las raíces al denominador y las sacamos del dominio. Los ceros, que son las raíces, los ceros de la función racional van a coincidir con las raíces del polinomio que está arriba del numerador. Siempre y cuando no sean raíces también del denominador, porque ahí empiezan a pasar cosas raras. Bueno, desde el vamos, si son raíces del denominador, ya quedaban excluidos del dominio. Así que aquellas raíces del numerador del polinomio P van a ser raíces de la función racional f siempre y cuando estén en el dominio, siempre y cuando el denominador no se anule en esas mismas raíces. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Estoy mencionando cosas demasiado raras que los hacen perder o venimos bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Bien, mientras chequeé si había alguien más esperando, pero creo que ya no. Bueno, bien. En estas funciones se da cierto fenómeno que quizá creo que en algún momento he mencionado, o bueno, tarde o temprano iba a aparecer, que era la existencia de las llamadas asíntotas. En este caso, las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son una recta vertical, justamente, su nombre lo indica, que tiene ciertas características específicas. Supongamos justamente que
el polinomio que está en el denominador, el polinomio Q, se anula en un número A, en un número cualquiera. Este polinomio tiene una raíz en un número A. Pero el polinomio numerador, el que está arriba, no se anula en el número A. Q se anula en este número, pero P no. Entonces, si yo mal evaluara a la función f en este número A, digo mal evaluara porque A claramente no está en el dominio, pero si yo hiciera esa cuenta, me quedaría que f de A sería P de A dividido 0. Y esa cuenta no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, la recta x igual a A define una asíntota vertical para la función racional f. Esto es, piensen en cualquier número m enorme, no sé, 10 a la 100, 1000 millones elevado a la 10, el número que se les ocurra enorme. La característica que tienen las asíntotas verticales es esta, que siempre voy a encontrar elementos del dominio tan cerca, ¿sí?, de este valor donde se anula el denominador, tan cerca como yo quiera, pero son valores que sí están en el dominio, que van a hacer que el valor de la función sea enorme, tan enorme que supere a esta m que yo pensé, que no importa lo grande que sea. Esto se puede ver gráficamente de una manera muy sencilla, ¿sí? Permítanme, acá vamos a hacer una presentación un poco más generosa, ¿sí? Bueno, estos son justamente los pases que yo recorto en los videos para subirlos a YouTube, ¿sí? Bueno, ponele, ignoren esto que parece tan bonito, pero bueno. Entonces, acá me quedaron, vamos a cambiar acá una nueva, o sea, no guardar, vamos a cambiar, ahí tenemos una, vamos a ponerle la cuadrícula que queda bonita, y bueno, supongamos que tenemos una función racional de la forma x menos 1, todavía eso no es racional, dividido x cuadrado, a ver, menos 3x más 2. Vamos a ponerle un color más piola. ¿Sí? Bueno, el rojo siempre llama la atención. Bueno. Tenemos esta función racional. Déjame cambiarle algo. En lugar de x menos 1, x menos 4. Esta es más interesante. Bueno, ahí tenemos claramente una función racional hecha en el GeoGebra. ¿Sí? Tenemos un polinomio de grado 1, una función lineal, dividida una cuadrática. Esto no se comporta como un polinomio porque fíjense que tiene comportamiento bastante raro. Se achata hacia los infinitos, ¿sí? Se acuesta, ahí bueno, lo que se exhibe es otro tipo de asíntota que es la asíntota horizontal. Y aparecen asíntotas verticales. ¿Dónde? Bueno, donde se nos anula el denominador. El denominador se anula en 2, ¿sí? Marco la recta x igual a 2. Y otra recta x igual a 1, que es la otra raíz del denominador. ¿Sí? El denominador se anula en 2 y en 1. Entonces ahí tienen esas rectas que no importa a ustedes el valor que se les ocurra pensar, siempre va a haber números reales en el dominio tan cerca del 2 y del 1 como se les ocurra, tales que la función va a tomar valores
o muy grandes y positivos o muy pero muy negativos. Ven que la función, el gráfico rojo de la función se acerca a esas rectas pero sin tocarlas. No las toca, pero se acerca tanto como uno quiera. Y bueno, y uno acá, bueno, a ver, agrando el gráfico una barbaridad, ¿sí? Pues lo que me permite acá el GeoGebra, y piensen que si yo pienso un valor de M, no sé, 30.000, ¿se acuerdan este valor de M que yo les dije recién? ¿Sí? Cualquier M grande va a existir un intervalito, un entorno, con centro en el valor de la asíntota, en el valor que anula el denominador, donde la función en módulo va a alcanzar valores tan altos o en valor absoluto como uno quiera. Ponele que vos pensás el valor 30.000. Bueno, si yo me acerco mucho, me tengo que acercar bastante porque la escala se agrandó enormemente. Se supone que, bueno, no me aparece, ahí aparece la función. Ahí aparece la función, tenía miedo de que no apareciera, pero resulta que está muy pegadita a las asíntotas, ¿sí? Vamos a quedar con la asíntota del 1. Si yo me acerco mucho, van a ver que en algún momento se tendría que empezar a despegar. Ahí empieza a despegarse. Yo estoy muy cerca del valor 30.000, pero van a ver que menos 30.000, si es muy negativo, van a ver que la función, las imágenes de valores que están muy pero muy cerquita del 1, a la izquierda del 1, tienen imágenes del orden de menos 30.000 y hasta inferiores incluso, porque me voy para abajo y la función se sigue pegando cada vez más a esta recta. Bueno, lo que tenemos acá es el concepto de asíntota vertical. Son estas rectas que sirven, o sea, como para que se hagan una idea, son como una especie de apoyo de la función. En el caso de las funciones racionales, la gráfica de las funciones racionales jamás toca estas rectas, ¿sí? Pero bueno, no tiene por qué ocurrir. Está muy difundido el prejuicio de que, bueno, el gráfico de la función no puede tocar a la asíntota. Bueno, eso es falso, ¿sí? Hay infinidad de funciones cuyo gráfico puede cruzar a la asíntota incluso infinidad de veces. Pero como que queda el ejemplo de las asíntotas verticales de las funciones racionales, ¿sí? Como si la gráfica nunca las tocara, pero bueno, eso no tiene por qué ocurrir, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos un gráfico, voy a tratar de normalizarlo lo máximo que se pueda, ahí está. Tenemos el gráfico, vamos a la parte interesante que siempre es cercana al cero, ¿sí? Como para ver lo que ocurre, si no vemos una aparente recta roja porque también tiene asíntotas horizontales hacia los costados. Entonces, el lugar donde más acción hay, aparentemente, parecería ser, a ver si les cambio la escala, parecería ser, no. Bueno, a ver, cambió bien, a ver si la hago así. Bueno, ese es un cambio de escala, quizás no el mejor, vamos a cambiar al revés. Ahí, bueno, por ahí se llegan a ver los comportamientos de ambas funciones, ¿sí? De la función, perdón, no de ambas funciones porque estoy analizando una sola. ¿Se entendió el concepto de asíntota vertical en este caso? O sea, ¿cuál es la idea de la asíntota vertical? ¿Qué rol cumple? Son rectas a las cuales la función tiende a parecerse, pero nunca llega a ser exactamente igual. Se pega mucho a ellas, aunque, bueno,
nunca termina quedando exactamente sobre la recta el gráfico. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? Disculpen si me aparecen mensajes, pasa que como estoy compartiendo toda la pantalla, empiezan a aparecer cosas de consultas de otros lados. ¿Se entendió hasta acá alguna duda con esto de la asíntota, del concepto de la asíntota? Sí, se entendió, profe. Bien, bueno. Estas funciones racionales tienen esta característica. Hay un tipo de función racional interesante, particular, que son las llamadas funciones homográficas. ¿Qué tienen de característico? Bueno, son funciones racionales, sí, son una parte de esa familia, pero compuestas por el cociente entre dos funciones lineales. Son el cociente de entre polinomios no constantes de grado mínimo. Entonces, una función homográfica es eso. La puedo ver como la división o el cociente entre dos funciones lineales. La de arriba de pendiente A y ordenada al origen B, y la de abajo de pendiente C, necesariamente distinta de cero, esa pendiente, ¿sí? Para que me quede una función homográfica, y ordenada al origen D. Para que esto sea en serio una función homográfica, necesitaría, bueno, que la pendiente de la función de abajo sea distinta de cero y que se verifique esta relación entre los coeficientes. Esta relación de acá impide que yo pueda simplificar lo de arriba con lo de abajo y me quede una constante. Ponele, a ver, ¿qué ocurriría si no pido esta condición? Bueno, vos podrías tener la función así. A ver, ahí está. Vamos a quitar esto y voy a utilizar esto así. Ponele que te definís una función así. Muy simple. X menos 1 sobre 2x menos 2. Bueno, esa es una función racional de aspecto, ¿no? Tengo un cociente de funciones lineales. Ahora, ¿qué ven que podría ocurrirle a este cociente? ¿Qué le notan? Una pista, casos de factoreo. ¿Qué notan allí? ¿Se nota algo? No sé si está bien, pero que la de abajo es como la de arriba por 2. Excelente, está perfecto. ¿Sí? Está perfecto lo que dijo Victoria. Yo acá tengo x menos 1 dividido 2 por x menos 1. ¿Sí? Si factorizo, abajo saco el 2 de factor común y me queda 2 por x menos 1. Ah, bueno, pero si aplico propiedades de factorización, simplificación y demás, me queda esto así y lo que me termina dando es un medio. ¿Sí? Incluso esto lo verifica el GeoGebra, porque si yo hiciera esto de acá, me armo una homográfica como x menos 1 dividido 2x menos 2, ¿y qué me dio? Una constante. Está bien, el GeoGebra me lo pone, bueno, vos lo querés escrito así, escribilo así. Pero ¿quién es esta constante? Y esta constante, si yo me acerco mucho, 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 ahí lo tenemos, es un medio. Es un medio. Le da el valor un medio
Bueno, acá aparentemente diera la impresión de que fuera para todo X. Luego, con el correr de la materia, vamos a ver de otra forma estas cosas, ¿sí? Pero por el momento, está muy bien lo que comentó Victoria. Se dio cuenta de que, bueno, el polinomio de arriba es múltiplo del de abajo y viceversa. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no se verifica esta condición de acá. A por D es 1 por menos 2. Y B por C es B menos 1 por 2 menos 2. Este producto me da igual. Como da igual, estamos en un caso como este, que técnicamente no es una función homográfica. En el fondo es una constante. Entonces, para evitar estos casos patológicos, lo que se suele hacer es pedir esta condición extra que tenemos acá. ¿Sí? Para eso está. Entonces, con eso nos evitamos estas situaciones. Bueno. Estas funciones verifican que todo el dominio, bueno, como son funciones racionales, tengo que quitar la raíz del denominador, ¿sí? Que todo el dominio van a ser los reales menos la raíz del denominador. Fíjense que esa raíz está escrita en los términos de cómo escribimos esta función de acá. Y la asíntota vertical, como es de esperar en el caso de las funciones homográficas, bueno, va a ser justamente, va a coincidir el valor de x con ese numerito que quedó fuera del dominio, con la raíz del denominador. Por otro lado, la imagen también está restringida porque estas funciones, acuérdense que la imagen eran todos los resultados posibles, el conjunto de todos los resultados posibles que yo podía obtener a través de esta función, al evaluarla en todos los elementos del dominio. Si yo evalúo f en todos los elementos del dominio, bueno, qué resultados puede darme? Bueno, eso se puede apreciar perfectamente con un gráfico. Aunque analíticamente, basándonos en la fórmula, uno puede sacar mucha información. Las funciones homográficas alcanzan todos los valores reales salvo uno. Ese único valor que no puede ser imagen de una función homográfica es el cociente entre las pendientes de las rectas. Y ese valor es justamente lo que se llama la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es una recta, como las asíntotas verticales, pero en este caso horizontal, ¿sí? Paralela al eje X. Y lo que va a ocurrir, lo que vamos a apreciar gráficamente, es que el gráfico de la función se va a aproximar a esa recta por derecha y por izquierda para valores de x en valor absoluto, fíjense que acá uso la barra de módulo, tan grandes como yo quiera. Bueno, cuando tomo las imágenes para esos valores enormes, sin importar el signo, voy a notar que el gráfico de esta función homográfica se va a acercar mucho a esta recta, pero en este caso sin tocarla. ¿Sí? Y como vimos en el caso general, la raíz de f, la raíz de la función homográfica, es raíz del numerador y acá claro si tiene alguna raíz. Fíjense que el numerador puede ser una constante. Lo que no puede ser una constante es el denominador. En el denominador necesito un polinomio de grado 1, exactamente 1. Ahora el numerador puede tener, por ejemplo, una constante. Por ejemplo, vamos a seguir sacándole jugo al GeoGebra. Por ejemplo, si vos tenés una función homográfica de la forma 3 dividido x menos 5.
Ahí apareció el gráfico, pasa que estaba demasiado cerca. Vamos a cambiar la escala que yo había puesto. La escala esta, a ver, vamos a poner escala 1 a 1, para que se note bien. Igual sigo muy cerca. Ahí está. Bueno, ahí tienen el gráfico de una función homográfica. ¿Sí? Tiene asíntota vertical. ¿Dónde está la asíntota vertical? ¿Dónde se ubica? En 5. Muy bien, en 5. ¿Y la horizontal dónde se ubica? 0. Muy bien, en 0. A ver, en 0 porque se aprecia que pareciera ser que las ramas de este gráfico, que tiene un nombre, ya les voy a decir cómo es, pareciera que se aplanan sobre el eje X. A la derecha por arriba y a la izquierda por abajo, pero se aplanan sobre el eje X. Bueno, eso me indica que para valores muy, muy altos del dominio, en valor absoluto, no importa el signo, como pueden apreciar, da la impresión que las imágenes se acercan mucho al cero. Y acá también, si ven esta homográfica, pueden utilizar la formulita que comentamos recién. ¿Quién es el valor de la asíntota horizontal? El cociente de las pendientes de las funciones lineales que yo estoy dividiendo. ¿Cuál es el valor de la pendiente del denominador acá, de la función que está dividiendo? ¿Cuál es el valor de la pendiente? De paso repasamos función lineal. ¿Qué valor tiene la pendiente del denominador? Primero, ¿quién es el denominador? Acá, estamos hablando de la función Q, ¿sí? No le den bola a estas que quedaron ahí, estamos hablando de esta función Q. ¿Quién es el denominador y cuál es su pendiente? X menos 5 es el denominador. Sí, bien, entonces x menos 5 tiene pendiente igual a 1. 1. Bien. ¿Y el numerador qué pendiente tiene? Atención con ese. ¿Qué pendiente tiene la función del numerador? 0. 0 porque es un polinomio de grado 0. Muy bien, Victoria. 0 es una función constante. La función que vale siempre 3, ¿sí? Que es la que tengo en el numerador. Si yo disecciono esa función homográfica, tengo en el numerador un polinomio de grado 0, o sea, una función constante que vale siempre 3, y en el denominador un polinomio de grado exactamente 1, x menos 5. Si yo hago el cociente de las pendientes, 0 dividido 1 me da 0. Entonces es lógico que la asíntota horizontal sea 0. Borremos esto. Supongamos ahora que pongo un caso así. 4x más 5 dividido 3 menos 2x. Ahora miramos esta función azul, r. ¿Quién será la asíntota? Si uno mira ahí, bueno, acá les pongo todo junto, nos olvidamos por un rato del gráfico. ¿Quién será la asíntota vertical? Les pongo todo juntito como para que lo tengan cerca. ¿Quién será la asíntota vertical? ¿Dónde estará la asíntota vertical? Ahí tienen la fórmula. En Pueden hacer la cuentita, se pueden hacer... 2 tercios. Casi.
Casi. Menos 2/3. ¿Segura que es 2/3? La asíntota vertical, ¿eh? Ojo por ahí cómo está escrito. Escrito el polinomio denominador. 3/2. Bien ahí, bien ahí. En 3/2 se me anula el polinomio que está abajo. ¿Mm? Entonces tengo que la asíntota vertical se alcanza en x igual a 3/2. Ahora lo marco, ¿sí? X igual a 3/2. Igual ahora lo vamos a ver en el gráfico. ¿Mm? ¿Y quién será la asíntota horizontal? Esta creo que debería ser un poco más fácil. La asíntota horizontal. Pensé que acá se llega a ver que no se acuesta sobre el eje X, sino que pareciera un poquitito más abajo. ¿Quién será la asíntota horizontal? Es el cociente de pendientes. ¿4/5? No, Ojo, porque es el 4/2. cociente de pendientes. ¿Quién sería? Menos 2. 4/2. Menos dijeron, ¿cómo? ¿Qué dijeron? Perdón. Yo pregunté si era 2. No sé qué. Casi, casi. ¿Cuál es la pendiente de la recta que está arriba? ¿Qué pendiente 4. tiene? 4. ¿Y la pendiente del denominador? Ah, menos 2. Entonces, 4 dividido menos 2 me da Menos 2. menos 2. Exactamente. Exactamente. Si marco igual a menos 2, ahí están. ¿Mm? Ahí tienen, bueno, las dos asíntotas que les vamos a dar el estilo propio de las asíntotas, que es este estilo ahí entrecortadito, ¿no? Como suelen aparecer en los libros, ¿sí? ¿Sí? Entrecortado, ¿Mm? Como para remarcar que en realidad no son rectas que integren la gráfica de la función, sino que más o menos son rectas sobre las que se apoya la función, ¿sí? Como una especie de esqueleto de la función. Entonces fíjense que para este caso tenemos la asíntota horizontal en igual a menos 2, que si yo me acerco ahí apareció el menos 2, y la vertical en x igual 1,5. Ahí está, o 3/2, como bien me dijeron hace un rato. Y ahí aparecen en este caso las dos ramas de la gráfica de la función homográfica. Que seré curioso, ¿alguien sabe cómo se llama este tipo de gráfico? ¿Tienen idea cuál es el nombre de este tipo de gráfico? Porque hemos visto las rectas, gráfico de función lineal, las parábolas, que son el gráfico de la función cuadrática, ¿y estas tienen algún nombre? Estos... ¿Puede ser que sean logaritmos? No, logaritmo lo veremos luego y son el gráfico de los logaritmos. Estas funciones tienen otro tipo de gráfico, tienen otro nombre. ¿Se les ocurre alguno? ¿Sospechan de alguno? ¿O empieza con H? Con H. Me Exponencial, mataste. exponencial no, porque las exponenciales son gráficos de exponenciales y logaritmos son gráficos de logaritmos. Victoria, Homográfica. este es el gráfico de las funciones homográficas, pero que tiene un nombre especial. Parecido a parábola, pero empieza con H. No sé si los... No, ni idea. Ok, no sé si aparece en la diapo siguiente. Bueno, no aún, no, bueno, por ahí aparezca luego. El gráfico de estas funciones se llama hipérbola. ¿Sí?
quizás lo hayan sentido nombrar en algún momento, el gráfico de las funciones homográficas se denomina hipérbola. Bueno, es un tipo de cónica. Las cónicas son familias de gráficos que tienen ciertas características. Las parábolas, las circunferencias, las elipses y las hipérbolas pertenecen a esa familia, más, integran esa familia. Pero, bueno, cada una con sus características diferentes. La hipérbola lo que tiene de detalle distintivo, que por ejemplo no tienen las parábolas, como hemos visto, es la existencia de un apoyo, un esqueleto, que son esas dos rectas transversales llamadas asíntotas, y que las hipérbolas tienen dos ramas enfrentadas por el punto donde se cruzan esas dos rectas, ¿sí? Esas dos ramas separadas una de la otra, nunca se tocan, componen la hipérbola, ¿sí? Que es este tipo de gráfico. Así que bueno, por si no lo conocían, se los presento. Bueno, recién estuvimos viendo con el GeoGebra un caso parecido a este, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde nos piden hallar el dominio, la imagen, las asíntotas, la raíz, si la tiene, el gráfico y dónde es positiva y dónde es negativa esta función homográfica, ¿sí? Bueno, si se dan maña con el GeoGebra pueden tantear más o menos gráficamente qué es lo que ocurriría, ¿sí? Cómo nos quedaría el gráfico de esta función. En principio, a ver, para hallar el dominio, ¿qué tendría que buscar? ¿Qué creen que habría que buscar acá? Para hallar el dominio. Buscar las raíces de abajo. Muy bien, exactamente. Y ahí, bueno, ya tenemos mucha información, porque si busco dónde se anula el denominador, encuentro que se anula en 3, ¿sí? El denominador se anula en 3 y ya el 3, la recta x igual a 3, me sirve de asíntota vertical, automáticamente. Yo ya sé que al ser una función homográfica, necesariamente el valor que está fuera del dominio representa el valor de la asíntota vertical. Eso por la característica de la familia a la cual pertenece esta función. Luego, ¿qué podemos decir de la imagen? Y de paso ya tendríamos la asíntota horizontal. ¿Qué podemos decir de la imagen? ¿Quién estaría fuera de la imagen? Acuérdense cómo se componía la imagen. ¿Quién? Sí. 2. 2. Muy bien, porque es justamente el resultado del cociente de las pendientes. Entonces la asíntota horizontal ya sé que automáticamente es ese valor que queda fuera de la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, el valor que queda fuera del dominio se corresponde con la asíntota vertical. El valor que queda fuera de la imagen es el que corresponde a la asíntota horizontal. ¿Sí? Bueno, me pide buscar las raíces, ¿sí? Las raíces, así que para hallar las raíces basta con ver dónde se anula el numerador. Las raíces del numerador son raíces de la homográfica, entonces noto que el numerador se anula en -1/2, así que ahí está la única raíz. Las homográficas tienen a lo sumo una raíz, dependiendo de que
el numerador tenga una raíz, ¿sí? Si es una constante, como nos pasó hace un ratito con el ejemplo que habíamos visto, bueno, ahí no se va a anular nunca. Para analizar la positividad, bueno, hago un ejercicio muy parecido a esos que estuvimos viendo la primera semana de cursada, donde nosotros teníamos que escribir como intervalo, unión de intervalos, un determinado conjunto. Bueno, acá es lo mismo, solo que ese conjunto en principio es el conjunto de positividad o negatividad de una función homográfica, o sea, tiene un contexto. Pero el tipo de cálculos que hay que hacer es el mismo que hicimos en las primeras semanas del curso. Agarro la función y digo, bueno, a ver, ¿cómo tiene que ser x para que esto sea positivo? Y lo que tengo acá es un cociente de cosas. Para que un cociente me dé positivo, necesito que el numerador sea positivo y el denominador también. Entonces, despejo en ambos casos y me termina quedando que las x que verifican ambas condiciones simultáneamente tienen que ser mayores a 3. ¿Por qué motivo? Bueno, fíjense que de la primera desigualdad yo obtengo que x tiene que ser mayor a menos un medio. Que bueno, es el cero del numerador. X tiene que ser mayor a menos un medio. De la segunda desigualdad saco que x es mayor a 3. Entonces, para que se cumplan las dos al mismo tiempo necesito que x sea mayor a 3 y también mayor a menos un medio. Bueno, entonces me quedo con las x mayores a 3. Porque si es mayor a 3, en particular es mayor a menos un medio. ¿Sí? Entonces, recuadro esta condición de acá. Pero bueno, no es la única condición de positividad. Hay otra, que es cuando numerador y denominador son negativos. Un cociente o un producto entre dos números es positivo cuando los dos números tienen el mismo signo. Ambos positivos o ambos negativos. Entonces acá me falta analizar el caso negativo. El despeje es el mismo, solo que con la desigualdad al revés. Así que despejo de la misma forma, 4x más 2 es menor a 0 si x es menor a menos un medio, y 2x menos 6 es menor a 0 cuando x es menor a 3. Bueno, y acá nuevamente, necesito que x sea menor a menos un medio y también menor a 3. Pero bueno, ambas condiciones las cumplen las x que son menores a menos un medio. Entonces lo que nos termina quedando es que la región de positividad es hacia la izquierda los x menores a menos un medio y hacia la derecha los mayores a 3. ¿Se entendió este análisis? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Se perdieron en algún lado? Después eso, ¿cómo se grafica? Bueno, muy bien. El gráfico. A ver, en un principio bastaría con considerar, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo de una manera muy rudimentaria, si se quiere. A ver, bueno, déjenme poner acá uno nuevo. Ahí está. Tengo la función. ¿Cómo era esta? 4x más 2 sobre 2x menos 6. 4x más 2, hacerlo a mano. 4, quería escribir. 4x más 2 sobre 2x menos 6. ¿Sí? Esa es mi función. Bueno, perfecto.
Vamos a hacerlo a mano, tipo a mano, lo que me permite la computadora. Yo ya sé que esto tiene asíntota horizontal en 2, porque es el cociente de las pendientes. Así que asíntota horizontal en 2. Ahí la marco, suavecita, en 2. Voy a escribir el 2. Asíntota horizontal igual 2. Y asíntota vertical en 3. ¿Sí? En 3. Que el 3 andará por acá, ponele. ¿Sí? Ponele por ahí. 3. El eje X no me quedó muy logrado, vamos a hacerlo. O sea, bueno, primero vamos a escribir acá 3, X igual a 3. ¿Sí? El eje X vamos a tratar de hacerlo un poco más logrado, ¿no? Como para que se diferencie de la asíntota, que ahí medio, acá vamos a hacerlo un poco más. Ahí está. Un eje X con la gordura que se le espera. Bueno, perfecto. Yo sé que la hipérbola tiene que estar apoyada, no sé si así, ¿sí? Tiene que estar así la hipérbola o así. Todavía yo no sé. ¿Sí? Va a estar de alguna de esas dos maneras. Entonces lo que hago ahora es utilizar, ¿sí? Ver, tomar un punto de referencia para saber cómo está dispuesta la hipérbola. ¿Por qué ya hablo de hipérbola? Bueno, porque ya veo que es un cociente de lineales y necesariamente tiene que tener un gráfico así. Todavía no sé cómo está enfrentado, ¿sí? Cómo están enfrentadas las ramas de la hipérbola. De toda la información que saqué, yo noto que se anula el menos un medio, que fue lo que hemos visto antes. Se anula el menos un medio. O sea que cuando x vale menos un medio, que ponele que el menos un medio ande por acá, la homográfica se tiene que anular. Tiene que pasar por este punto. Bueno, ya está. Si pasa por ahí es porque esta homográfica tiene un gráfico así. Ya con solo tener un punto de paso, sé cómo están enfrentadas las ramas. Y ahí está el gráfico de esta función. Me basta un punto para saber si están enfrentadas así o si están enfrentadas al revés. Y utilicé, bueno, el valor de x donde se anula. Podría haber utilizado cualquier otro. Evaluar esta homográfica en 0. En 0, ¿cuánto vale? Y en 0 de esta homográfica vale 2 sobre menos 6. 2 sobre menos 6 es menos un tercio. Bueno, confirmado. O sea, ponele que menos un tercio ande por ahí, también podría haber utilizado ese punto. ¿Sí? Lo cual indica que esta rama está acá abajo y la otra automáticamente tiene que estar ahí arriba. ¿Se entendió lo que hicimos? No sé si había sido Victoria quien pidió cómo se graficaba. Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Esto es un gráfico, si se quiere, a mano alzada. No he sido tan riguroso, me basé exclusivamente en las características de la función y listo. Bueno, por dónde tiene que pasar, ya está. Con un punto de paso ya automáticamente tengo las dos ramas de la hipérbola y listo. ¿Sí? Por supuesto que uno siempre tiene a mano eso de armarse la tablita, pero que también lo pueden hacer, entonces me fijo, bueno, en menos uno, en cero, en uno, poner varios puntitos ahí a donde, digamos, a donde voy a pasar la gráfica. La cuestión es que si yo no me avivo, que es una función homográfica, que su gráfico es una hipérbola, yo luego acá, según los valores que me termine dando, bueno, puedo terminar uniendo de cualquier manera. Tengo que saber más o menos de antemano
qué tipo de gráfica espero para la función que me dieron. Entonces acá, con solo un punto, que puede ser cualquiera de estos, alcanza. ¿Sí? Así que bueno, en este caso tenemos, bueno, la región de positividad, la de negatividad, que la de negatividad más o menos coincide con nuestro grafiquito precario, ¿sí? Porque, bueno, tiene que ser positiva acá donde encontramos, y lo es, porque es positivo, o sea, está por encima del eje X entre menos infinito y menos un medio, y de 3 a más infinito, y es negativa entre menos un medio y 3, que fue justamente lo que teníamos acá. Esta función es decreciente en todo su dominio, es otro detalle, nunca para de decrecer, y ahí sí tenemos el gráfico hecho con GeoGebra, que coincide bastante con lo que hice a mano, o con el mouse, mejor dicho. Con las asíntotas y todo.